Saludo al pueblo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándole ricas bendiciones en el Señor y siempre meditando, siempre pensando en estas situaciones que seguimos pasando. Pero lo importante ahora es que no nos desalentemos nosotros. Lo importante es que nosotros podamos entender que Dios es Dios y Él es dueño absoluto de hacer las cosas. Y Él las hace a su manera y no como nosotros creemos que tiene que hacerlas. Y permítanos el Señor en esta mañana poder agradecerle primeramente, darle gracias por todo, por la vida, por la salud, aún por las cosas desagradables que podemos pasar en nuestra vida. Debemos darle gracias a nuestro Dios porque así nos ha enseñado su palabra. Dice dar gracias a Dios en todo y por todo, no solamente cuando las cosas se nos dan de alegría, de contentamiento y en bienestar de nuestras propias vidas, personales, físicas y espirituales, sino también cuando las cosas son adversas a nuestra vida, son adversas a nuestros pensamientos, son adversas muchas veces a las intenciones que podamos tener. Pero esa es la voluntad de Dios. Ayúdanos el Señor para esto, para entenderlo. Y cuando nosotros entendemos de esta manera, nosotros tenemos que pensar que Dios entrega algo en nuestras vidas. Y nuestra responsabilidad es cuidar lo que Dios nos ha entregado. Cuando se le entrega a alguien, a una persona bajo una responsabilidad, creo que el deber de quien lo recibe es cuidar, administrar bien lo que se le ha entregado. Y es una de las cosas que el Señor nos pide a nosotros. Quisiera en esta mañana compartir un mensaje de la palabra de Dios, precisamente de la administración que nosotros tenemos que hacer de las cosas de nuestro Dios. Ayúdenos el Señor para poder entenderlo bien, claro, tener un concepto claro acerca de lo que Dios nos ha entregado a nosotros y cuál es nuestra responsabilidad. Que el Señor les bendiga como pueblo de Dios, bendiga a aquellas personas que nos oyen también a través de los medios que Dios también ha establecido en esta tierra, la tecnología que ha servido mucho en estos tiempos, muy en especial en estas situaciones difíciles. La tecnología ha cumplido una función fundamental, la cual nosotros también tenemos que usarla como hijos de Dios, porque son cosas que Dios las deja para nuestro beneficio. Y Dios les bendiga grandemente. Quisiera compartir un trozo de la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, del versículo 7 en adelante, en el nombre del Señor, hasta el versículo 11. Y lo voy a leer en el nombre del Señor. Y dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, temed entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese es el mensaje que el Señor nos entregue en esta mañana. Y qué importante es que nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, tengamos siempre presente en nuestra vida de que tenemos que cumplir funciones en esta tierra, a pesar de todas las situaciones que podamos pasar, a pesar de todas las circunstancias que vengan en nuestra vida, buenas o malas, a favor o adversas a nuestros pensamientos, como decía, tenemos que cumplir una función nosotros en esta tierra. Y esto debemos tenerlo muy presente nosotros como pueblo de Dios. Tenemos que tener un concepto claro acerca de lo que Dios ha entregado. ¿Qué ha entregado Dios a nuestras vidas? ¿Qué es lo que le ha entregado a usted como hermano el Señor? O como siervo de Dios, o como persona en esta tierra. ¿Qué le ha entregado Dios? Dios nos entrega muchas bendiciones que a veces nosotros no sabemos administrarlas y desperdiciamos lo que Dios nos entrega.
Ahora, como pueblo de Dios, Dios nos ayude a comprender. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Mire el encargo que hace. Lo primero que encarga el Señor. El fin de todas las cosas se acerca. Queramos o no queramos. Aceptemos o no aceptemos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos una esperanza, por cierto. Pero a veces también se desalienta el cristiano. A veces también como que se cansa. A veces también como que se desanima un poco. Y la palabra de Dios sí lo muestra. Hubieron hombres muy valiosos en las manos del Señor, pero se desanimaron, como el profeta Jeremías. Se desanimó, pero Dios no lo dejó ahí, tendido, botado, abandonado, no. Lo fortaleció en el momento necesario. Así Dios fortalece también nuestra vida cuando nos desanimamos, cuando nos debilitamos. Ahí está la mano poderosa de nuestro Dios. Y nos recuerda que tenemos una responsabilidad. Y nos recuerda que tenemos un tiempo que se aproxima. Y como decía, queramos o no queramos, aceptemos o no aceptemos. El tiempo se acerca del fin de todas las cosas. Primero el rapto de la iglesia y luego el juicio final. Y esto tenemos que tenerlo claro. No podemos decir, oiga, van a pasar 50 años más y a lo mejor van en 50 años más viene, porque puede ser hoy o mañana. No lo sabemos. Está en la sola potestad de Dios. Que Dios nos bendiga. Ahora, como buenos administradores, nosotros tenemos que cumplir funciones muy importantes en esta tierra. Por ejemplo, podemos poner algunos que están escritos en la palabra de Dios. No podemos nosotros como pueblo de Dios perder de vista lo que significa servir al Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. No es por un tiempo, no es por un periodo de 1 año, 10 años o 20 años que ha conocido las cosas del Señor. No, es hasta que Él venga. Cuando venga el rapto, si nosotros somos fieles al Señor, dice que el Señor nos llamará a su presencia y estaremos para siempre con Él. Y si somos porfiados, vamos a pasar al juicio final. Pero si nosotros nos preguntamos ahora, ¿qué queremos nosotros? ¿Pasar la gran tribulación que viene antes del juicio final? Entre el rapto y el juicio final, ¿queremos pasar la gran tribulación? Yo creo que nadie quiere pasar lo que está escrito. Si ha leído usted, como conocedor de las cosas de Dios, vienen días terribles a la tierra en la gran tribulación. Vienen días, dice, cual nunca han habido ni habrán después, porque ya luego se termina todo. Por eso, hermano, Dios te aliente en esta mañana con esta palabra. Dios conforte tu vida y no te olvides de que tú tienes una responsabilidad frente a Dios y frente al mundo, frente a la sociedad. Tienes una responsabilidad, y esa responsabilidad, ¿cuál es? No perder de vista el servir al Señor y esperar hasta su venida. No nos cansemos, como dice la palabra del Señor, de esperar, porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Dios conforte nuestras vidas. Otra cosa, como ejemplo, orar a Dios todos los días y darle gracias. Orar a Dios. Cuando las cosas están bien es fácil orar a Dios. Es fácil cuando tenemos de todo, cuando no nos falta nada. Es que con cuánta alegría, Señor, gracias por esto otro. Gracias por lo que usted me da, gracias por lo que está haciendo. Pero cuando pasamos situaciones difíciles, cuando nos falta el alimento, por poner un ejemplo, cuando tenemos enfermedades, tenemos la misma alegría y el mismo agradecimiento para Dios. Y la palabra del Señor nos muestra y dice, dar gracias a Dios en todo y por todo. No dice por las cosas buenas nomás, no. Dar gracias a Dios en todo y por todo. En cualquier circunstancia de nuestra vida debemos agradecer a Dios. Y esa es nuestra responsabilidad. Yo no le puedo entregar la responsabilidad a otra persona de lo que Dios te ha entregado en mi vida. Como siervo de Dios, yo tengo que enfrentar la realidad del Evangelio como siervo de Dios. Muchas veces humillándome, muchas veces bajándome a lo mejor hasta el polvo en humillación delante de la presencia de Dios para tener misericordia de otra persona. Tengo que hacerlo como siervo de Dios por lo que Dios me ha entregado en mi vida. Y esa es mi responsabilidad. Es su responsabilidad, hermano, lo que Dios le ha entregado. Usted sabe lo que el Señor le ha entregado. Yo no le puedo descifrar esto y esto otro, lo que entrega el Señor, no. Pero si lo ha entregado, como decía, estamos poniendo algunos ejemplos que son primordiales en nuestra vida.
El no olvidarlo y perder de vista lo que el Señor ha entregado y cómo debemos servir al Señor hasta su venida. Segundo, como decían, orar a Dios todos los días y darle gracias. Y como para finiquitar esto que Dios ha entregado en nuestras vidas, dice que debemos ser hospitalarios. Hospitalarios. Dios nos ayuda a entender lo que significa la palabra hospitalidad. No es ir a un hospital, no, es otra cosa, la hospitalidad. Y debemos ser hospitalarios con los de la familia de la fe primeramente, pero también con los demás. No solamente los de la familia de la fe necesitan de Dios. No solamente los de la familia de la fe necesitan cosas económicas o físicas humanas. Los demás también necesitan. Y el Señor dice que Él es amor. Y si Dios dice es amor y Dios está en nosotros, el amor de Dios dice que se perfecciona en nosotros mismos. Se va perfeccionando el amor de Dios. Que Dios nos bendiga. Dios conforte nuestra vida. Este mensaje que el Señor nos ha entregado en esta mañana, permítanos, hermano amado y amigos que nos oyen, permítanos que sea una realidad en nuestra vida. Usted a lo mejor si no ha alcanzado la bondad de Dios, no entiende estas cosas en la parte espiritual, pídale a Dios en su necesidad, en su momento, en su dificultad, en su pobreza a lo mejor que pueda estar pasando. Pídele a Dios y Dios le va a responder, porque Dios no responde solamente en la parte física, humana, sino responde muy en especial en la parte espiritual. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde para estos nobles y gloriosos conocimientos.